Buenos días, compañeros. ¿Alguien sabe cuándo podremos juntarnos otra vez? Por favor, qué vena nos estamos comiendo. Bueno, les cuento que queriendo mejorar mi ritmo tanguero en la guitarra, porque lo toco, sí, pero chuminga. Busqué en internet un ayudante de estudios y me encontré con uno que me pareció estupendo por los datos que aportaba, porque estaban en consonancia con lo que Walter nos ha estado enseñando, además de los detalles técnicos que yo buscaba, ¿verdad? Así que, bueno, realizada la cirugía correspondiente, les voy a leer ahora lo que me quedó. Si alguno tiene los suficientes conocimientos musicales, les recomiendo la página La Guitarra en el Tango, y ahí van a encontrar todo esto, más los detalles técnicos que posiblemente les interesen después. Ojalá esto les resulte ameno e instructivo como a mí. Arranco. Les tengo que leer, Universal y cosmopolita, el tango rioplatense ocupa, al igual que el jazz, el blues, el flamenco o la bossa nova, un espacio de privilegio en el imaginario de las músicas populares del mundo. Viene un título acá que dice El tango, esa gran familia. Aunque sus señas de identidad puedan resultar evidentes incluso para el oído menos especializado, el tango rioplatense es mucho más de lo que aparenta. En rigor, el tango como género ha abarcado desde sus inicios a otras formas musicales. La habanera, el vals, la milonga o el foxtrot quizás sean las más representativas en su evolución estilística. Según documentos de especialistas, las acepciones de la palabra tango son muchas y muy variadas. Sin embargo, de todas ellas se derivan tres sugerentes constantes: lugar cerrado pero no hermético, lugar de baile o baile en sí, y presencia o influencia directa del negro y de su música. Por tal motivo es posible que entre las acepciones dadas por el hombre blanco y los fenómenos sociales designados con la palabra tango en distintas épocas puedan haber discordancias e incluso contradicciones. Como consecuencia de ello, desde sus remotos orígenes, el tango debió superar limitaciones éticas y formales. Para comprender su fisonomía y carácter, hay que mirar por un momento al pasado. El tango argentino surge sobre la base de las músicas existentes en Buenos Aires hacia 1870. Música de origen africano, folclórica, campesina, canto por cifra, por payada y música europea. El gusto popular se inclinaba entonces, y de manera progresiva, por ritmos, sonidos y composiciones que resultaban gratos y afines con el sentir popular. La guajira flamenca y la cubana, la habanera, el fandango y el fandanguillo, el tango andaluz y el tango flamenco. El resultado en la etapa de formación de un nuevo ritmo fue la aparición del tango congo, tango negro o tango argentino. Se produjo, como tantas otras veces, el fenómeno de transculturización que resulta de la fusión de un ritmo lento y acompasado con otro más vivo, que es en este caso el de la milonga. En sus orígenes, esta expresión cobra su forma embrionaria en los arrabales porteños, entre la creciente población inmigrante. Desde su nacimiento muchas veces se ha predicho su desaparición. El tango es una nostalgia que debe morir. La burguesía de Buenos Aires la ha tratado con una mezcla de atracción y repugnancia
hasta el punto de llamar la atención de sociólogos y psicoanalistas. Sin embargo, se apoderó de él una vez que éste había triunfado en los salones parisinos antes de la Primera Guerra Mundial. En sus orígenes el tango se bailaba exclusivamente entre hombres. Los primitivos músicos lo interpretaron de manera intuitiva, sin partituras. Los conjuntos se formaban con flauta y guitarra, también un violín, y más tarde un exótico instrumento de origen alemán, el bandoneón. En 1897, Rosendo Mendizábal dio a conocer el entrerriano. En 1903, Ángel Villoldo compone el choclo. Comienzan a aparecer los grandes nombres de la Guardia Vieja, que tienen su continuidad en Juan Pacho Maglio y Vicente Greco, creador en 1911 de la orquesta típica. La figura del cantor es incorporada por Carlos Gardel en 1917, cuando entona los versos de Mi Noche Triste, marcando el inicio de la letra argumentada, el tango canción. Entre 1915 y 1930, las innovaciones musicales, aportadas por Eduardo Arolas, Agustín Bardi, Francisco Canaro y Roberto Firpo, determinaron dos corrientes bien diferenciadas, el estilo tradicional y el evolucionista, que encontró a sus exponentes en Julio y Francisco de Caro, sumando a ellos las cancionistas representadas por Azucena Maizani, Libertad Lamarque y Mercedes Simone, quienes ganaban el aplauso de los públicos de América. Sin duda, la época de oro fue la década de los 40. La gran cantidad de instrumentistas, poetas e intérpretes, sumado al aporte de la radio, el cabaret y los salones de baile, determinó la aparición de los binomios cantor-orquesta. Un lenguaje distinto, con creación propia, incorporaron músicos que pertenecían por generación a los años 40, pero estaban llamados a inaugurar una nueva etapa. Este proceso, denominado tango moderno, estuvo marcado por la aparición de figuras como Horacio Salgán, Mariano Mores, Eduardo Rovira y el corte definitivo que señaló Astor Piazzolla, otorgando a una nueva generación las bases para una permanente búsqueda. A pesar de sus éxitos internacionales, el tango se ha convertido en aquello a lo que estaba predestinado, una síntesis dramática de la tradición popular urbana con la cual se identifican el porteño, es decir, el habitante de Buenos Aires, y una larga población de la región cultural del Río de la Plata que incluye a la República Oriental del Uruguay, el otro gran semillero de músicos de tango. Es una música que, pese a tener más de un siglo de existencia, se mantiene vigente por varias razones. Al igual que el jazz, es una expresión musical compleja y flexible. El encuentro de la danza, de la canción y de la música instrumental que ha jalonado su historia escapa a las clasificaciones fáciles de música culta y música popular. De folclore, música comercial, de música seria, música de diversión, ¿cómo la catalogamos? Es heredero de las tradiciones musicales europeas y afroamericanas y posee una flexibilidad estilística que, sin negar su carácter específico, se presta a múltiples tratamientos de composición, instrumentación e interpretación. Otro subtítulo: el tango y la milonga. La relación entre tango y milonga es tan cercana que muchos de ellos se encierran en una parte central lenta con ritmo de milonga. Tal es el caso, entre otros, de Los Mareados, de Juan Carlos Cobián y Enrique Cadícamo, cuando canta: hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Entre sus muchas acepciones, milonga, según la Real Academia Española, es una palabra de origen africano que significa engaño, cuento, discusión o riña. Antiguamente se empleaba para designar a las casas de baile de los barrios periféricos y a las mujeres que trabajaban en ellas. Podríamos describirla a grandes rasgos como un tipo de canción bailable de movimiento lento y compás binario.
surgida hacia 1870 en los bailes populares de Montevideo, Uruguay, y extendiéndose rápidamente a su vecina, Buenos Aires, suele constar de una breve introducción de guitarra, después de la cual se cantan toda una serie de estrofas de 4, 6, 8 o 10 versos. Perdón, acá hay una parte donde me tengo que parar porque hay un montón de elementos técnicos que no saqué, no los vi. Quedamos en que breve introducción de guitarra, después de la cual se cantan toda una serie de estrofas de 4, 6, 8 o 10 versos. Bien, desde sus inicios coexistió con la habanera, aunque reinando en ambientes sociales mucho más humildes. Por este motivo era conocida como habanera de los pobres. Sin embargo, aunque hermana de esta última, la milonga tiene una mayor relación con la música afroamericana. Su estructura, encajada en el compás binario de 2x4, sigue un tipo de diseño musical que reúne todas las características del cancionero colonial y se presenta en diversas formas rítmicas y melódicas, por lo que puede ser sureña o pampeana, porteña o corralera, negra o candombeada, siempre manteniendo sus características morfológicas. Como baile, pertenece al tipo llamado de salón, es decir, que las parejas lo ejecutan enlazadas. Otro subtítulo: el bandoneón. El bandoneón es el primo hermano del acordeón, al igual que este es considerado como un instrumento cromático de fuelle y lengüetas libres. Algunas hipótesis adjudican su invención a los chinos, aunque lo que realmente se sabe es que el francés Gabriel Joseph Régny, que vivió en la misma época que Mozart, construyó un instrumento que podía graduar su potencia sonora y sirvió de modelo al armonio. Años más tarde, en 1835, el alemán Hermann Hilke lo construyó con su forma definitiva con el fin de emplearlo como órgano portátil en una pequeña iglesia. Era el actual bandoneón. Varias décadas después, un fabricante vendió esos instrumentos con las iniciales AA como marca de fábrica y al poco tiempo la marca cambió, dado que Bertha Heinrichs Band los fabricó en su taller, Band Union, dando origen a diversos nombres: Bandunion, bandoneón, bandoneón. Uno de estos instrumentos llegó al puerto de Buenos Aires hacia 1862 y se sabe de un suizo llamado Schumacher que animaba con él los descansos de la tropa durante la guerra de la Triple Alianza. 15 años más tarde nacían la danza y la música que lo hicieron famoso, el tango. Su forma es cuadrada y su tamaño mayor que el de la concertina, participando más de las características de esta que de las del acordeón. En lugar de teclado utiliza botones, 38 para el registro agudo y medio y 33 para el grave. Cada botón emite un sonido al abrir el fuelle y otro distinto al cerrarlo. Su sonido es limpio, potente y de una gran extensión, lo que le ha convertido, sobre todo desde principios de siglo, en el instrumento solista más apreciado por las orquestas de tango. El argentino Alejandro Barletta lo dio a conocer en sus largas giras elaborando un repertorio propio para el instrumento. Aunque fueron sin duda Aníbal Troilo, Astor Piazzolla y Leopoldo Federico quienes consiguieron popularizarlo a nivel internacional. Último subtítulo, muchachos: guitarra y bandoneón. La guitarra y el bandoneón ocupan juntos puestos de privilegio en la historia del tango. Como hemos apuntado, ambos forman parte de su evolución estilística desde un principio. Sin embargo, tuvieron que pasar varias décadas para que los dúos formados por estos dos nobles instrumentos dialogaran a solas en el surco del disco. Qué linda imagen, dialogaran a solas en el surco del disco, perdón. De los muchos dúos formados a lo largo de la historia, algunos han dejado registros excepcionales. En el año 1962, Aníbal Troilo Pichuco y Roberto Grela grabaron para la RCA Víctor de Argentina el que sería la referencia para todos los dúos de la historia, Pa' que bailen los muchachos. Recoge clásicos del género con intervenciones del cuarteto típico que completaban con guitarrón y contrabajo. A mediados de los años 70,
Tras el fallecimiento de Troilo, Grela registró junto al virtuoso Leopoldo Federico en larga duración Hombres de Tango, maduro y brillante, aunque menos sorprendente que su antecesor. Años más tarde, la sorpresa llegaría de la mano de los veteranos Aníbal Arias, en guitarra, y Osvaldo Montes, en bandoneón, en Juntos por el Tango, grabación que reúne tangos, valses y milongas en el estilo tradicional, romántico y cantable, que caracterizó la estética de los años 40 y 50. La actualidad en materia de dúos está a buen resguardo en las manos de los experimentados Juanjo Domínguez en guitarra y Julio Pan en bandoneón, quienes con su reciente trabajo, Un Placer, nos recuerdan que buen gusto y virtuosismo pueden convivir en perfecta armonía. Y esto es todo. Les pido disculpas por los detalles técnicos que no supe o no preví retirar de aquí. Espero verlos pronto. Que pasen muy bien.